Me dicen si lo ven. Sí, Ok. Déjenme ver si lo pongo en modo presentación, ¿lo ven en presentación? Sí se mira como presentación. Perfecto, listo. Bueno, como comentaba Alan, yo les voy a estar conversando sobre la NIF Pymes, la sección 28, que habla específicamente de lo que son los beneficios a empleados. Vamos a ver el alcance de la norma. Cada norma tiene un alcance específico y en este lo que vamos a ver, en esta norma lo que especifica son los beneficios que tienen los empleados, que comprende todas las prestaciones que la entidad le ha proporcionado a los trabajadores. Es para cualquier tipo de trabajador. Usualmente vamos a ver que vamos a encontrar beneficios que se establecen por ley, que todos los trabajadores lo tienen, independientemente si son administradores, gerentes, altos mandos, y también otros que son beneficios que brinda la compañía como política. Entonces, todos esos beneficios en general que nosotros como empleados recibimos de nuestros empleadores es lo que entra en el alcance de esta norma. Ya luego los vamos a catalogar en diferentes tipos de beneficios, pero en general todos los beneficios que nosotros como empleados recibimos desde nuestro salario, vacaciones, aguinaldo, etcétera, todos esos beneficios van a estar dentro de este alcance de esta norma. Como les decía, la norma es muy clara en separar los tipos de beneficios porque vamos a ver una medición diferente para cada tipo de beneficio. Entonces, acá podemos ver los diferentes beneficios que hay. Son cuatro los que establecen la norma. Los beneficios a corto plazo, los beneficios post-empleo, otros beneficios de largo plazo y los beneficios por terminación. Si nos devolvemos a ver cada uno específicamente, los beneficios de corto plazo van a ser todos los beneficios que el empleador nos va a pagar a nosotros durante los siguientes 12 meses al cierre de que hemos prestado algún servicio, nuestros servicios como empleados. Por ejemplo, viáticos, em, nuestros salarios, las vacaciones. Entonces, los siguientes 12 meses siempre vamos a estar percibiendo estos beneficios. Eso es lo que se cataloga como corto plazo, cuando no son más de 12 meses lo que se tarda en pagar esos beneficios a los empleados. Tenemos los beneficios post-empleo. Aquí es muy clara la parte donde dice post-empleo. Eso lo que significa es cuando ya hemos completado nuestro servicio de empleo con este empleador, hay beneficios que se van a pagar luego, ¿verdad? Y se pagan al finalizar esa relación. Por ejemplo, aquí van a entrar cuando yo renuncio a la compañía. Cuando he renunciado, ya he terminado mi periodo de empleo, y entonces post mi empleo en la compañía me van a dar un beneficio por renuncia que me lo van a estar pagando eventualmente, según, ya como dijimos, según lo que establece la ley o la política de la compañía. Luego vamos a ahondar un poquito más en estos beneficios post-empleo porque se definen según el tipo de cómo se establece el beneficio que se da, pero lo vamos a ver más adelante. Hay otros beneficios de largo plazo, esos en realidad es poco común verlos en las compañías, pero suceden que, por ejemplo, son los que no vencen dentro de los siguientes 12 meses, pero son beneficios que tampoco son post-empleo ni por terminación. Por ejemplo, a veces es un beneficio, un sabático, que toman los empleados, qué sé yo, 2 años de permiso sin goce salarial porque van a ir a estudiar y luego bien regresan y tienen su mismo puesto. O hay algunos beneficios, digamos que particulares o muy peculiares que tienen algunos empleadores que se catalogan estos beneficios de largo plazo. Y los beneficios por terminación, eso es cuando se pagan o el empleador lo paga a consecuencia de que decide rescindir del contrato del empleado, que estamos hablando en este caso de un despido. Como empleador, decido ya terminar el contrato con mi empleado
y entonces le voy a pagar el beneficio que le corresponde. Por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? La ley sí establece un beneficio que que se paga en caso de despido. ¿Verdad? En la hora de que las empresas despiden a algún empleado, la ley sí los cubre en ese sentido. Como ya es un beneficio establecido por ley, es una obligación que tiene el empleador y debe pagarlo a sus empleados. Y entran dentro del alcance de esta norma en cuanto a su medición. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, Solo una consulta, ¿qué sí, diferencia habría entre el postempleo y por terminación? Porque ujú. entendí que era similar. Correcto, sí, eso es muy importante. Qué buena pregunta, porque la medición es muy distinta, pero es cierto, la norma deja hay que leerlo muy bien y tenerlo muy claro. En el determinación, como te decía, la norma sí dice que es la decisión de la entidad de rescindir del contrato, entonces únicamente despidos. Pero en postempleo, aquí ya es cuando se termina la relación laboral, pero ya no es un despido. Entonces va a ser o una renuncia, o que el empleado se invalida, o hay un fallecimiento, o por ejemplo una jubilación, donde ya termino mi relación con el empleador, pero no es un despido. Entonces, en realidad, casi que lo que es beneficios de terminación son despidos. Todos los demás que hablamos son beneficios postempleo. Sí, yo no sé si lo vamos a ver más adelante, pero en este caso yo haría como una estimación de un año hacia adelante de todos los colaboradores y decir a quiénes voy a despedir o quiénes probablemente me pueden renunciar. Lo que pasa, sí, y eso es muy buena la idea. Sin embargo, la norma sí establece cómo se debe hacer la medición. Para beneficios postempleo, vamos a ver cómo se hace la medición y cuál metodología pide la norma. Sin Ah, ok. embargo, para los beneficios por terminación, la norma sí es muy clara en que no puedes provisionar un despido a menos de que vayas a hacer una reestructuración. Mm, Entonces, en el caso de que sepas que necesitas en el siguiente año, como dices, que vas a eliminar el 50% de tu empresa porque estás reacomodando, ahí sí lo puedes provisionar. En caso contrario, no lo puedes provisionar y lo vas a registrar como un gasto en el momento en que decides hacer el despido ah, ok. porque, porque no hay digamos que no hay un riesgo o una incertidumbre. Vos como empleador sabes cuándo vas a hacer ese despido, lo haces y registras el gasto. Ok, gracias. Con gusto. Ok, en este caso, acá creo que de hecho es lo que les estaba comentando. El costo de esos beneficios, justamente para todos estos beneficios que acabamos de ver, hay dos formas de registrarlo, ¿verdad? Como un pasivo o como un gasto, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los de terminación los vamos a registrar como gasto al momento de la obligación, de que se da la obligación, porque yo decido despedir al empleado. Los que son, por ejemplo, de corto plazo, usualmente, si no me equivoco, ¿verdad, Alan? Lo que son temas de vacaciones y aguinaldos, todo eso se va registrando como gasto en el momento de ejecutarlos. Y pero los que son beneficios post-empleo, que eran los que les mencionaba, eso sí nos permite hacer un registro como un pasivo. Y ahora vamos a ver cómo es que se establece ese pasivo. Entonces, aquí, bueno, tal vez está el resumen de los beneficios de corto plazo, que son sueldos, salarios, aportaciones. Hay unos muy interesantes que a veces tienen los empleados que son, por ejemplo, participaciones en ganancias. Hay empresas que permiten a los empleados tener, por ejemplo, acciones de la misma empresa y va pagando utilidades anualmente, ¿verdad? Como un beneficio. Entonces, eso se va pagando. Ausencias remuneradas, ¿verdad? Por enfermedad, por una incapacidad temporal, etcétera, que se tienen que ir pagando también en el momento. Y hay beneficios no monetarios como son alojamiento, automóviles, entrega de bienes y servicios gratuitos a empresas que, por ejemplo, trabajan con embutidos, entonces les dan a los empleados todos los años una canasta, eso es parte de sus beneficios no monetarios. Acá en este caso podemos ver un ejemplo
donde hay, por ejemplo, esto que les hablaba de un reparto de utilidades, que la entidad paga una parte de sus ganancias anuales a los empleados que prestan el servicio durante el año. Entonces tenemos el caso donde el plan de reparto de utilidades es un beneficio a corto plazo, ¿verdad? Es efectuado al final del periodo de cada año, ¿verdad? Y se les va pagando a los empleados que trabajan durante el año o de manera proporcional, se les va pagando todos los años. Como les mencionaba, como eso se paga siempre a máximo 12 meses, este se cataloga como un beneficio de corto plazo. Pero en el caso de los beneficios post-empleo, creo que esta es la parte más importante y por favor me pueden preguntar si queda alguna duda. Los beneficios post-empleo, que eran los que les decía que se catalogan como los que se dan en caso prácticamente de renuncia, fallecimiento, invalidez o jubilación, hay dos tipos de beneficios post-empleo o de cómo se pueden catalogar. Hay lo que es aportación definida y otros que se llaman beneficio definido. Aportación definida es cuando yo como empleador voy a decidir que el beneficio que se le da al empleado va a depender de un aporte que yo estoy dando mensualmente desde que el empleado entró hasta que el empleado terminó su contrato laboral. Por ejemplo, en estos casos son los que la empresa dice, a partir de este momento, de la entrada de cualquier empleado, todos los meses vamos a hacer un aporte, ya sea algún fondo o alguna entidad de inversiones o en Costa Rica existe lo que se llama una asociación solidarista, en Panamá existen los fondos de cesantía, hay diferentes tipos, según cada país, puede ser un fondo de inversión privado y le va a pasar todos los meses de cada empleado un 5% del salario de cada empleado. Independientemente de cuál sea el salario del empleado, siempre va a ser un 5% lo que va a ir trasladando a ese fondo. Cuando el empleado, digamos que dure 10 años laborando, renuncia, lo que se va a llevar de beneficio es lo que se aportó. Ese monto es un monto que está ahí, ya es un saldo, que de hecho los empleadores usualmente pueden ir viendo mes a mes cuánto lleva cada empleado, hay un saldo individual. En este caso, por eso se llama aportación definida, porque hay un aporte que ya yo definí, ya está ahí, ya yo lo estoy registrando como gasto porque lo estoy trasladando y ese monto, sea cual sea, en su momento se lo lleva el empleado. Aquí no hay incertidumbre, no hay un riesgo para el empleador. En cambio, en los beneficios definidos sí lo hay. ¿Por qué? Porque yo en el beneficio definido puedo decidir, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Guatemala. En Guatemala algunas compañías tienen lo que se llama la indemnización universal, que es un mes de salario por cada año laborado que tiene el empleado. Entonces, ¿por qué hay riesgo? Porque no sé tres cosas. No sé en qué momento se va a ir el empleado, cuál va a ser el salario al momento en que se va a ir y no sé, y entonces no sé cuál es la totalidad de ese monto que le voy a brindar, porque también hay un tema de incrementos salariales o em, probabilidades en este caso estamos hablando de renuncia, pero si se da por indemnización universal, por ejemplo, hay más riesgo, porque es el riesgo, estoy pagando en el riesgo de que renuncie, fallezca, invalide o se jubile. Que digamos que jubilarse es la que menos riesgo tengo, porque tal vez sí sé más o menos cuándo se va a jubilar. Pero como no sé y hay una incertidumbre de cuál va a ser el monto exacto que le voy a dar al empleado, es donde se restablece que hay un riesgo actuarial. El riesgo actuarial se crea cuando hay una incertidumbre en cuanto a estos supuestos de mortalidad, de rotación, que la rotación es qué tanto, ¿verdad? Qué tan rápido podría renunciar o ser despedido este empleado, o por probabilidades de invalidez. Como yo no sé exactamente qué monto le voy a dar a esa persona, hay muchas veces en que el empleador, aunque tenga un fondo donde él hace traslados, puede estar o subestimado o subestimado o sobreestimado. Entonces,
hay un riesgo que todavía sigue corriendo. Y aquí es donde la norma dice, para poder estar bien cubierto, tenés que hacer una estimación del pasivo bajo una metodología actuarial, que esa metodología te va a ayudar a ver, estimar ese pasivo que va a cubrir a los empleados que tienes en el momento que podrían irse por ese riesgo. En este caso, hay un riesgo también de inversión, ¿verdad? Como les decía, porque podría ser que aunque lo metas en un fondo de inversión, ese un activo que tengas relacionado al pasivo, si las inversiones estuvieron muy bien, puede ser que estés cubierto y excelente, pero si no están bien y son muy fluctuantes, ahora tenemos además un riesgo de inversión, ¿verdad? Entonces, estos tipos de beneficios sí tienen un gran riesgo que tenemos que solventar mediante la medición lo más eh, específica posible mediante una metodología actuarial. Ya vamos a ver más o menos cuál es la que se establece. Pero si la Ujú. indemnización no es universal, no aplicaría entonces este tema. El riesgo, No, la digamos metodología que, actuarial, ajá, ¿sí? en ese punto. Por qué no aplicaría? Bueno, porque como la indemnización no es universal, Si la indemnización universal, okay, tal vez no me expliqué bien, el beneficio cuando lo hemos visto en clientes en Guatemala con indemnización universal es porque pagan el beneficio de despido también por renuncia, fallecimiento, o renuncia, sea, exacto. lo pagan en Ujú. cualquier caso. Sí. Entonces, al estar hablando de que ya lo pagas bajo cualquier tipo de salida, ahí sí se vuelve un plan de beneficio definido cubierto por la norma como un beneficio Ujú. postempleo. Ujú. Ahora, si la empresa no tiene la política de indemnización universal, Ahí sí, ¿no? ahí no Exactamente. aplicaría. Ok. Exacto, porque Guatemala por ley solamente paga en despido. Ajá. Entonces, en ese caso, la norma dice, no, tenés un beneficio de terminación, únicamente no necesitas registrar ningún pasivo y de hecho lo Bueno, correcto es, registras un gasto al momento de que hagas el despido de cada empleado. ok, Ujú. gracias. En ese caso, perdón, Eni, nosotros hemos ajustado compañías, estados financieros que tienen pasivos laborales, ¿verdad? Por indemnización. Y cuando vamos y les preguntamos, ¿cuál es tu beneficio definido? No nos dan ningún beneficio definido. O sea, la compañía no tiene ningún beneficio extra a lo que la ley pide. Entonces, su obligación es únicamente cuando despiden al empleado por causa justificada, que es, digamos, cuando ellos incurren en la obligación, pagan y en ese momento es que tienen que registrar eso como un gasto, ¿verdad? Entonces, si eso no se da, ese pasivo se los ajustamos y los clientes felices, pues, de quitarse ese pasivo encima, mejoran su posición patrimonial, ¿verdad? Pero sí, en ese caso no aplicaría y se ajusta el pasivo, no va. Ah, ok, Sí, gracias. y aquí también hay algo muy importante que bueno que lo menciona Alan. También hemos visto el caso contrario, que es cuando la compañía dice, no, bueno, yo tengo únicamente los beneficios de ley, y luego cuando venimos y empezamos a investigar y empezamos a ver, dicen, ah, bueno, sí, pero yo tengo la costumbre, más no está escrito en ninguna política, de que todos los empleados que renuncien yo les doy $1,000. Y la norma es muy clara y dice, aunque tengas una política, no tengas una política escrita, sin embargo, pagues un beneficio en caso de postempleo por una costumbre, ya se vuelve un beneficio definido postempleo. O sea, hay que tener mucho cuidado como empleadores de que a veces lo queremos hacer como por darles algo más a los empleados. No me voy a poner a registrar nada, nada más les estoy dando como, ¿verdad? Un beneficio adicional o un regalo adicional al final que se van, pero sí ya empieza a ser una costumbre, se lo das a todos los empleados, tenés que registrar el pasivo sobre eso. Y entonces ahí es como dicen, no, pero ¿cómo? Ya yo no quiero registrar ese pasivo, es algo, lamentablemente, aunque no lo tengas escrito en tu política, ya es una costumbre de la compañía, los empleados posiblemente van a esperar que se los pagues, entonces hay que registrar el pasivo, ¿verdad? Entonces, en eso sí hay que tener como mucho cuidado y hay que ahondar más allá de lo que esté escrito en los reglamentos de la compañía.
Sí, ahí tal vez les cuento una anécdota. Teníamos un cliente donde cuando le hicimos la pregunta, ¿verdad? Nos dijo, no, aquí se paga en el momento en que los empleados se van, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Pero cuando revisamos todas las bajas del periodo, el 50% o más de todos los que se fueron, a todos les habían pagado su indemnización. Entonces lo que dice Eni, ¿verdad? Entonces al final es sustancia antes que forma, ¿verdad? En sustancia, sí, ellos efectivamente pagaban una indemnización universal. Entonces la mayoría de los empleados esperan que se les pague una indemnización universal, independientemente de lo que diga el contrato de trabajo. Entonces, ahí cuestionamos al cliente al respecto que sí era necesario registrar ese pasivo porque por lo general sí se pagaba ese beneficio. Adelante. Gracias. Pregunta, ¿esto podría considerarse como un pasivo contingente o es otro tema? No sé, Alan, si en contabilidad tienen un pasivo contingente diferente. Em, Pasivo contingente. O Porque hay sea, unos es que lo... registro Ajá. de ¿verdad? Como por la probabilidad. No sé si ahí Sí, se lo que complementa pasa es que... un tema independiente, perdón. Sí, o sea, digamos, lo que pasa es que es un pasivo. Digamos, usted no tiene registrada la obligación en su estado financiero, pero eso no deja de existir su obligación ante el empleado, porque usted tiene la obligación. Lo que pasa es que usted controla el momento en el que va a ejercer esa obligación. Si el empleado se va, pues usted no tiene nada que pagarle y pues se fue el empleado y listo. Ahora, si usted decide, por ejemplo, el momento en el que el empleado se va porque hay una causa justificada, entonces eso es lo que le dice la norma. En ese caso, usted no tiene que registrar el pasivo, lo registra en el momento en que usted decide que ese empleado se va a ir. Ahora, si es un pasivo contingente, pues tendríamos que revisar el concepto de pasivo contingente porque, digamos, no sé si usted lo está viendo desde el punto de vista en que el pasivo existe, quizás no registrado en libros, pero hay una obligación, ¿verdad? No sé si lo está viendo desde ese punto de vista, Correcto, correcto, porque está la porque probabilidad que en el siguiente periodo, en un corto plazo, se haga efectivo la obligación, ¿verdad? El pago. sí, 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 podría ser que se considere un pasivo contingente, aunque no es necesario, según la norma, revelarlo, ¿verdad? O decir, tengo este pasivo, ¿verdad? O sea, no es necesario, a menos que, bueno, y eso ya lo toca también la norma, si usted decide que en cierto momento va a liquidar a todos los empleados porque va a hacer una sustitución patronal, porque va a liquidar la compañía X, lo que sea, en ese momento usted sí ya puede o debe registrar ese pasivo, pero puede que sí catalogue como pasivo contingente, podría ser, Gracias, Lick. con gusto. Continuamos. Ok. Acá lo que tengo es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de un plan de contribución definida. Como les decía también, el plan de contribución definida, el empleador puede tener un activo relacionado y de hecho aquí lo vemos. Entonces, por ejemplo, dice que al 20 de diciembre de 2021, digamos, el minorista o el empleador aporta $10,000 a un plan de contribución definida. De esa cantidad, 7,800 son a cambio de servicios que ya prestaron los empleados, ¿verdad? Entonces son ese aporte que él va dando mes a mes o que los sumó de alguna manera y los aportó al fondo. Y entonces tiene un saldo de 2,200 que se encuentra en relación con los servicios que deben realizarse en el 2022. Hace como un adelanto. Entonces acá lo que dice es que se debe reconocer un activo, ¿verdad? Un avance en cuanto a lo que sea es el siguiente año. Entonces, como es un prepago, un adelanto de los beneficios este, de plan de contribución definida, entonces vamos a ponerlo como un activo de 2,200 y 7,800 que sí es un gasto, porque es justamente lo que ya debo aportar por lo que mis empleados trabajaron durante este 2021, ¿verdad? Este es un caso muy sencillo. En este caso, en el caso ya de lo que son planes de beneficio definido, ¿verdad? Entonces la entidad lo que tiene que hacer es reconocer el pasivo que les hablaba,
ese pasivo se llama pasivo por beneficios definidos, así usualmente lo vemos en los estados financieros, y debe ser neto de los activos del plan. Para estos beneficios también podemos ver activos relacionados. En Centroamérica usualmente no es como muy usual ver activos relacionados. Hay compañías que sí ya ven que su obligación es tan grande que prefieren tener un activo relacionado. Sin embargo, por ejemplo, en Panamá sí es obligatorio. En Panamá sí vamos a ver un pasivo y va a haber un activo relacionado a un fondo de cesantía. Entonces, a la hora de registrar el pasivo, se tiene que hacer neto de ese activo que ya tienen, pues, relacionado al pasivo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo también, que esa es la parte que sigue, los cambios en el año. Vamos a ver el cambio neto que hay entre el pasivo de un año a otro, ¿verdad? Y también el costo que han tenido esos planes de beneficios. Entonces, en el primer momento, siempre vamos a ver un pasivo. El primer año, por ejemplo, una compañía nace y por primera vez va a registrar y dice, ok, necesito hacer mi estimación de pasivos bajo la NIF PYME sección 28. Se hace la evaluación actuarial, se estima el pasivo y lo vamos a registrar completito el monto. Luego vamos a ver qué vamos a hacer el siguiente año para ver justamente los cambios que hay en el periodo. Entonces, como les decía, para poder hacer la medición del pasivo por primera vez, ¿verdad? La entidad va a decir, ok, usualmente contratan un actuario o una evaluación actuarial, se hace el valor presente, el actuario lo que va a hacer es el valor presente de todas esas obligaciones que ya ha adquirido el empleador, porque eso se hace con base en usualmente la antigüedad de los empleados y los salarios que tengan. Se estima, se hacen proyecciones actuariales, se hace el valor presente de esas obligaciones a la fecha que se informa, usualmente 31 de diciembre de cada año. Se estima ese valor presente del pasivo y luego hacemos el valor razonable de los activos también a la fecha de la valoración y se hace el neto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, aquí tenemos un plan de beneficio definido, que es una pensión mensual de un 0,2% del sueldo final por cada año de servicio. Entonces, dice que la pensión se devenga a partir de los 65 años. Este es un beneficio de jubilación. Al 31 de diciembre de 2021, el valor presente de las obligaciones que la entidad tiene fue estimada en $200,000. Entonces, quiere decir que la empresa hizo su evaluación actuarial y le dijeron su pasivo a este momento es $200,000. Pero además, esta empresa tiene un activo donde él fue, ¿verdad? Tiene una inversión hecha en sus activos del plan relacionados directamente a estos beneficios y se determinó que está en $180,000. Entonces, la empresa tiene que reconocer como pasivo $20,000 para su plan de beneficios porque es únicamente la parte que no está cubierta. ¿Okay? Entonces, en este caso va a estar registrando estos $20,000. Tal vez para comentarles por qué es que se necesita una metodología actuarial, ¿verdad? La norma sí establece, y de hecho es muy clara en un párrafo donde dice que dado que hay mucha incertidumbre y donde entra la incertidumbre, donde entra tal vez la parte actuarial, sí se necesita incluir, como decía el compañero, probabilidades. Tenemos que meter probabilidades de mortalidad, probabilidades de invalidez, probabilidades de renuncia, probabilidades de despido. Y esto se hace a través de una metodología actuarial que además la norma establece que la metodología actuarial, que hay varias, tiene que ser la de la unidad de crédito proyectada, que lo que hace es medir la obligación que tiene el empleador según lo que el empleado hasta el momento ha trabajado. Eso se llama de alguna manera también beneficio de vengado. Es decir, eso quiere decir, yo estimo a partir de lo que ya los empleados tienen hoy, ¿verdad? Una porción según lo que se han ganado y luego voy proyectando
un pedacito más cada año de lo que van a posiblemente llegar a pagarse. Entonces, nosotros como actuarios lo que hacemos es la base de datos de los empleados a la fecha de la valoración, incluimos todas esas probabilidades que necesitamos, proyectamos hasta que la persona vaya a jubilarse obviamente en ese periodo, entre una persona de 30 años, por ejemplo, que se puede pensionar a los 65, entre esos 35 años vamos a ir haciendo 35 periodos, estimando probabilidades de que él todavía esté trabajando en la compañía o que se vaya a ir y entonces vaya a hacer uso de esa obligación que el empleador ya tiene con él y le paguen ese beneficio que tiene. En este, además, como estamos proyectando y luego nos tenemos que traer a valor presente, vamos a tener tasas de descuento. Esas tasas de descuento también son muy específicas en cómo se deben obtener. No es una tasa de descuento de las inversiones, ni sé que hay otras normas que tienen lo que es el WAC o algo así. No es así, es mucho más específica. Lo que dice es, vamos a usar los bonos gubernamentales en la moneda de la obligación. Entonces, por ejemplo, Guatemala, en este caso nosotros buscamos los del bono gubernamental. Si el mercado en el momento de la valoración no tiene suficiente información, da una segunda opción que lo que dice es los bonos de alta calidad, eh, corporativos de alta calidad. Entonces vamos y buscamos esa opción. Y si no hay ninguna de esas dos opciones, que es algo que es muy común de ver en Centroamérica, porque no es un mercado tan desarrollado, por ejemplo, como Estados Unidos o Europa, entonces se crean lo que son las sintéticas. Pero usualmente en Guatemala es un país que tiene bastantes bonos, eh, bonos gubernamentales, entonces se logra crear una buena curva para obtener una tasa. Pero hay otros países, por ejemplo, como Nicaragua, que lo que tiene a veces es uno o dos bonos que no logran permitirnos a nosotros como actores definir una tasa, y entonces se crea una tasa, lo que se llama una tasa sintética, a través de los bonos de los T-bills y las acomodamos a la moneda a la moneda y al país, ¿verdad? De alguna manera. Pero usualmente lo que usamos son bonos gubernamentales. Además de eso, esas tasas de descuento, pero recordemos que como estamos proyectando, también vamos a necesitar ver el salario de los empleados durante los siguientes años. Entonces usamos tasas de incremento salarial, que esas usualmente lo que hacemos es ver cuál es la política de la compañía. Usualmente hay compañías que tienen una política bastante definida. Le dicen como, bueno, sí, nosotros usualmente es inflación todos los años mínimo, más un margen pequeño. Hay otras que dicen, bueno, depende de los ascensos y promociones, y otros que dicen, no tengo nada, yo no sé ni cuánto vamos a hacer el otro año, va a depender, que diga la junta directiva, etcétera. Entonces, en ese caso, nosotros estimamos alguna tasa de incremento salarial que esté acorde con la norma que siempre dice, bueno, usualmente tienes que medir por lo menos inflación y más un margen asociado a algún tipo de ascenso o promoción. Entonces estimamos eso a través de la inflación de Guatemala, por ejemplo. Ahora, como les decía, en el primer año vamos a tener un pasivo, ¿verdad? Que vamos a registrar todo en estado de resultados. Pero los siguientes años, digamos que la empresa nació en el 2022, 31 de diciembre de 2022 hizo su primer registro del pasivo, ya viene 31 de diciembre de 2023, ya no va a ser un pasivo lo que el actuario le va a entregar a la empresa, sino que se llama un balance actuarial completo, donde vamos a ver un pasivo inicial, que es el del 31 de diciembre de 2022, un pasivo final, que es 31 de diciembre de 2023, y una serie de movimientos internos que van a completar el balance. Dentro de esos vamos a ver estas cuentas: un costo de servicio del periodo, costo de servicio pasado y el interés neto sobre el pasivo. Estas tres cuentas, vamos a ver un par de cuentas más, pero las estoy separando en cómo se deben registrar. El costo por servicio es porque cada año que pasa, los empleados que tengo van a ir ganándose una proporción más. Entonces, yo estoy teniendo un costo por un año más de servicio por estos empleados. Eso lo tengo que segregar y agregar en el balance actuarial.
el costo de servicio pasado es cuando la empresa de repente metió un beneficio nuevo y dice, y ahora, y los voy a pagar asumiendo la antigüedad completa que tienen mis empleados. Entonces, por eso se llama costo de servicio, pero pasado, porque estoy reconociendo el pasado que ya tienen adquirido en vez de hacerlo a partir de la fecha en que estoy iniciando el beneficio. Entonces, eso se estima y se llama un costo de servicio pasado. Y el interés neto viene dado por justamente un tema de la tasa de descuento que va eh, asumiendo el costo de estos, cada año los salarios y tiene un costo de la inversión que puede tener ese dinero, entonces se da un interés neto sobre ese pasivo. Estas tres cuentas que van a venir en el balance actuarial, la norma dice, se registran en estado de resultados. Pero hay dos cuentas más que se llaman las ganancias o pérdidas actuariales y el retorno a los activos, que eso se va a otro resultado integral, que es una cuenta en patrimonio. Las ganancias o pérdidas, eso es como el empate que se tiene que hacer cuando yo tengo mi valor inicial, mi valor final y mis costos, porque voy a tener cambios en supuestos, porque la norma me pide que cada año que voy a hacer la valoración, la tasa de descuento tiene que ser a la fecha de valoración y pues como ustedes saben, las tasas de descuento cambian todos los años. Entonces, ese cambio en la tasa de descuento hay un impacto. Eso se me va a ganancias o pérdidas. Puede haber un impacto en tabla de mortalidad, un impacto en rotación. Entonces, todo lo que tiene que ver con supuestos actuariales, eso se me va a ir a ganancias o pérdidas actuariales. Y el retorno a los activos es en el caso de que tengamos algún activo asociado al plan. Esta cuenta, en general, la norma full, la NIF full, o NIC 19, nos pide que lo llevemos a otro resultado integral. Sin embargo, ahorita vamos a ver que para la NIF Pymes hace una pequeña excepción. Entonces, ¿qué vamos a revelar? ¿O qué es importante de mantener en un informe actuarial y qué se tiene que revelar a fin de cuentas con este tipo de beneficios? Entonces, cuando es de contribución definida, ¿verdad? La entidad lo que debe revelar es el monto reconocido en utilidad o pérdida como un gasto. En el caso de los beneficios definidos, que creo que es el más importante y un poquito más complejo, como les decía, aquí hay que revelar varias cosas en el estado financiero, porque la evaluación, ya sea en la evaluación actuarial o en el estado financiero, que haga referencia a esa evaluación actuarial, tiene que haber esa valoración actuarial integral, ¿verdad? Usualmente a la fecha en la que se informa, ¿verdad? Los saldos, como les decía, la conciliación de los saldos de apertura y el cierre de la obligación, en el caso de activos también un saldo de apertura y un saldo de cierre del valor razonable. El costo total de los beneficios, el costo total relativo a los planes de beneficios definidos, revelando de forma separada lo que va como un gasto o lo que incluye como un costo en un activo, ¿verdad? Como hablábamos en el caso de los activos, si estoy haciendo un pago, ¿verdad? Un adelanto, en eso se tiene que registrar eventualmente como un gasto. Y todos los supuestos actuariales. El informe actuarial, la norma ha sido muy clara, tiene que traer todos los supuestos actuariales muy claramente definidos, el balance actuarial con todas las cuentas claramente separadas y es ya decisión de la compañía y de su equipo contable y sus auditores cómo van a registrar esos montos. Y aquí creo que es lo que sigue justamente en esta parte. Vamos a ver la diferencia en cómo se hace ese registro y en lo que se puede hacer en cuanto dicen las normas. Entonces, en la parte de la determinación del pasivo, esto todo estamos hablando de beneficio definido, ¿verdad? En lo que es la NIF full, ¿verdad? La metodología actuarial sí es muy específica. La que les acabo de mencionar es la metodología actuarial de la unidad de crédito proyectada. Hay que determinar la obligación completa, el valor razonable de los activos, hacer la proyección completa, tener todos los supuestos y el balance actuarial completo bien definido. Para la NIF Pymes, la metodología actuarial también es la misma, ¿verdad? Vamos a la unidad de crédito proyectada. Sin embargo,
sí permite hacer unas simplificaciones en caso de que hacer el esfuerzo de pagar o de hacer una evaluación actuarial sea muy desproporcionado para la compañía. En el caso de que, por ejemplo, sea más caro pagar una evaluación actuarial que lo que efectivamente al final tienes que registrar, ya es una serie de decisiones, digamos, de los ejecutivos, o si es un tema en el que obtener la información es mucho más costoso, etcétera. Entonces, sí te permite hacer simplificaciones, como cuáles. Bueno, en la NIF Full, como les decía, vamos a ver un incremento salarial. Vamos a proyectar el incremento salarial. En este caso, en la NIF Pymes, podemos ignorar o no considerar los incrementos salariales futuros. Entonces, asumimos salarios a la actualidad y esos salarios son los que vamos a proyectar o utilizar en la proyección sin agregar un incremento salarial o agregando únicamente inflación, por ejemplo. El otro tema que hace es la mortalidad. Dado que las tablas de mortalidad a veces específicas para un país o específicas para la compañía, es mucho más costoso, en verdad, para la metodología, o si quiere hacer una metodología un poco más sencilla, entonces permite no incluir la tabla de mortalidad. Pero sí hay un tema que es únicamente la tabla de mortalidad. Sí tenemos que hacer igual lo que son las tablas de rotación. Entonces, igual la compañía tiene que hacer un análisis de la rotación de los empleados, porque eso es casi el punto clave para entender qué tan rápido pueden renunciar o jubilarse los empleados, por ejemplo. Entonces, eso significa qué tan rápido, qué tan pronto puedo estar pagando estos beneficios que podría tener un riesgo. Y entonces con eso nace lo que es se llama la esperanza de vida o esperanza laboral, que dice que la norma que a pesar de que hagas simplificaciones, de todas maneras tienes que estimar la esperanza laboral de los empleados. ¿Qué es una esperanza laboral? La esperanza de vida, si ustedes sí se conocen el término, es, por ejemplo, los años de vida que nos quedan para cada una de las personas, ¿verdad? Y usualmente se usan en fondos de pensiones. Entonces dice, bueno, la esperanza de vida de las personas que nacen este año va a ser 80 años. Es similar lo que hacemos la NIF Pymes o en la NIC 19, que lo que hacemos es estimar la esperanza, pero no de vida, sino laboral. Es cómo sacamos más o menos el tiempo que se van a, estos empleados que tengo, digamos que tengo 100 empleados, cuánto es lo que espero yo a partir de este momento que esos empleados permanezcan todavía en la compañía. Esa se llama la esperanza laboral. Usualmente igual se tiene que determinar. ¿Y por qué es tan importante? Porque a partir de la esperanza laboral es que yo logro estimar la tasa de descuento que voy a usar en el modelo. Porque si la esperanza laboral me da, por ejemplo, 10 años, entonces yo voy a buscar una tasa de descuento que se vea un rendimiento usualmente de 10 años. Si es de 2, pues de 2 y así, etcétera. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros hemos visto casos, puedo tener 5 clientes de Guatemala que los 5 tienen esperanzas laborales súper diferentes, porque va a depender del tipo de compañía que sea. No es lo mismo una empresa de servicios, por ejemplo, qué sé yo, una compañía de venta de electrodomésticos, ¿verdad? Donde tiene sus administradores, sus contadores, ¿verdad? Tienen una buena parte de sus empleados, son bastante estables y sus vendedores, que usualmente son pocos y se mantienen un poco más, que tener, por ejemplo, un call center donde los call centers tienen rotaciones altísimas y tienen entonces, eso significa una esperanza laboral mucho más baja. Eso significa una tasa de descuento diferente que necesita que mida el riesgo que estoy teniendo con una posible paga mucho más rápida de los beneficios, porque voy a tener empleados que cada año y medio van a estar saliendo. Entonces necesito estar pagando cada año y medio un montón de dinero en estos beneficios. En cambio, cuando tengo una planilla muy estable, usualmente, entonces la tasa es más amplia y el pasivo, eso sí, se va volviendo un poquito más elevado porque estos empleados van ganando poco a poco más y más beneficio que la norma me permite provisionar.
Y en cuanto a las ganancias y pérdidas actuariales, como les mencionaba, también me permite hacer una simplificación. En la NIF full, sí o sí, tiene que existir este OCI o otros resultados integrales que se tienen que registrar, las pérdidas y ganancias actuariales, ¿verdad? Pero la NIF Pymes lo que dice es, no hay problema, puedes elegir según la política contable de la compañía, por eso les decía, con sus contadores, sus auditores y sus directivos, decidir si van a estar registrando esto en ganancias y pérdidas sectoriales en resultados o si van a crear una cuenta en patrimonio de otro resultado integral. Esa es una decisión que las NIF Pymes sí pueden hacer. Y hasta aquí tenía la presentación. No sé si tienen alguna duda. Todo claro. O los dejé más confundidos. Sí, Creo este que no hay ejercicio dudas. se hace una vez al año al cierre de cada ejercicio. Usualmente hay compañías NIF Pymes que como les digo, el costo, lo que hacen es que deciden, bueno, si quiero hacer una NIF Pymes, soy Pymes, pero voy a hacer la NIF Pymes sección 28, pero la voy a hacer completita. No voy a hacer simplificaciones porque quiero hacer la mejor estimación posible, pero eso sí, la voy a hacer cada 2 años. Bueno, si tus Ok. auditores te lo permiten, la junta directiva está de acuerdo, no tenés pasivos muy volátiles y te parece que es una buena práctica y la política contable lo permite, es una decisión que también pueden hacer. Ok, gracias. Un gusto. No, yo creo que no hay una pregunta adicional. Em, y si no, pues creo que con esto cerramos, Eni. Muchas gracias por tu tiempo y, y a todos, pues, gracias por la atención. Vamos a seguir ahí igual disponibles cualquier duda que puedan tener.